Muy buenos días. Nos encontramos en esta última jornada, en este último día del Congreso Internacional de Derecho Constitucional con nuestra mesa denominada Estado de Excepción y Derechos Fundamentales. Ya el día de ayer, el doctor Francisco Díaz Reborio dio una introducción a estos temas en torno al caso español, pero el día de hoy nos toca revisar realidades referentes a Francia, Italia y, por supuesto, nuestro país, Perú. En tal sentido, quiero presentar el día de hoy a nuestro primer expositor, el doctor Guillaume Tussaud, quien es catedrático de Derecho Público en la Escuela de Derecho Sciences Po de París, miembro del Instituto Universitario de Francia y doctor honoris causa de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca. En el 2016 fue nombrado al Consejo Superior de la Magistratura Francesa. El profesor Tussaud es autor de distintos libros en la materia y obtuvo su doctorado en Derecho Público en la Universidad París-Yes. Asimismo, el doctor es profesor en diferentes especialidades y cursos, tanto de Europa como de América Latina. Sin más, lo dejamos en uso de la palabra, estimado doctor. Doctor Tussaud. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Es un placer y a la vez un honor estar aquí con vosotros. Lo que quiero discutir es a qué tipo de juego de lenguaje se juega cuando se invoca, como en el contexto actual, un estado de excepción o un estado de emergencia. Actualmente en Francia se está discutiendo en el Parlamento el 11º texto sobre la crisis del COVID. Y casi todos nosotros vivimos hoy en un estado de excepción o estado de emergencia, estado de necesidad, estado de alarma o cualquier otra terminología. Mi propósito no es discutir o criticar desde un punto de vista político, moral, sanitario, constitucional, etcétera, la vigencia de esas herramientas utilizadas por el poder político en el contexto de la crisis actual. Lo que quiero compartir son unas reflexiones sobre el tipo de juego de lenguaje, para hablar como Wittgenstein, que se juega cuando se invoca un estado de emergencia, un estado de necesidad, un estado de alarma. ¿Qué se pretende hacer con esa forma de palabra casi mágica que permite que no sea permitido por otros regímenes jurídicos normales? ¿Cuáles son los límites de lo que permite esa palabra mágica? Entiendo esas preguntas no desde el punto de vista de un derecho positivo en especial, sino desde el punto de vista de la argumentación jurídico-constitucional y de lo que nos está facultado dentro de ella al momento de invocar para decirlo brevemente, un estado de excepción. Si adoptamos primero un punto de vista fenomenológico, se pueden clarificar o clasificar los efectos de la invocación de un estado de excepción en el derecho comparado. Más de todo, esos efectos afectan la repartición de los poderes, es decir, desde una perspectiva kelseniana, las normas que confieren poderes. Me parece que se pueden identificar 4 efectos principales. En primer lugar, se modifican los órganos facultados para producir normas, ya que frecuentemente se sustituye el Parlamento por los órganos ejecutivos, por ejemplo, o los órganos federales por los órganos de los estados por los órganos federales. A veces también se habilitan autoridades de hecho, autoridades de facto, que no tienen ningún título jurídico normal para actuar. En segundo lugar, se modifican en circunstancias de emergencia las proceduras de actuación jurídica tradicional, de modo que se pueden, por ejemplo, limitar el número de lecturas de los textos por las asambleas legislativas, es el caso en Francia, o darles menos tiempo para ese examen. En tercer lugar, si se considera como
que la forma de una norma es condicional, si aceptamos que su forma, su esquema es si A, entonces B debe ser, podemos decir dos cosas. En el contexto de los estados de excepción, las facultades normativas se encuentran extendidas desde esos dos puntos de vista. Primero, en tal contexto se puede reglamentar más, es decir, más cosas, más hechos, más materias, más poblaciones, más casos. Quedan modificadas las separaciones horizontales y verticales de los poderes. En cuarto lugar, y es el segundo aspecto del esquema de la norma, las consecuencias, los actores facultados pueden producir con respecto a su extendido campo de acción normas que no estarían admisibles en un contexto normal. En especial, se admiten medidas más enérgicas, aún autoritarias y limitaciones más importantes de los derechos fundamentales, de tal manera que a veces se habla de plein pouvoir. Se conoce el libro famoso de John Longshore Austin, How to Do Things with Words, ¿qué puede hacerse con palabras? Los ejemplos que he mencionado ilustran los tipos de cosas que se pueden hacer con la utilización de la palabra emergencia o necesidad o alarma. Pero más allá de la fenomenología, frecuentemente nosotros juristas nos preguntamos por la natura de los conceptos, de las nociones, es decir, por la ontología. Tradicionalmente, se intenta, cuando se discute de la ontología de los conceptos jurídicos, se adopta una perspectiva realista, es decir, que se busca la naturaleza, la verdadera naturaleza, la única naturaleza, la esencia de un concepto. No me parece un enfoque muy fructífero y me parece que hay una forma de ilusión cuando se busca la esencia de algo detrás de un término jurídico. Me parece más fructífero adoptar un punto de vista argumentativo y examinar la denotación, por un lado, y la connotación del término estado de excepción o de la expresión estado de excepción, estado de alarma, estado de emergencia. La denotación de esos términos o de esas expresiones es la variedad de situaciones en las que se invoca para justificar cambios jurídicos. Puede ser una guerra, un seísmo, una pandemia, como en esos días, una catástrofe, una crisis económica y muchas otras cosas. Parece una característica de dicho término o de dichas expresiones la imposibilidad de anticipar precisamente con una lista cerrada todos los aspectos de su denotación. De modo que se podría considerar que, en fin, la denotación de la expresión excepción, alarma, necesidad, no es tan importante. Más que su denotación en la argumentación jurídica es su connotación, su dimensión más subjetiva que importa. Y en ese caso puedo identificar varias maneras de utilizar la argumentación, la fuerza del término emergencia o excepción o alarma. Las argumentaciones basadas en el uso de dicha palabra tienen ventajas y tienen limitaciones, debilidades. Primero, puedo identificar cuatro fuerzas de la palabra o del uso argumentativo de la palabra. En primer lugar, el alcance del argumento de la excepción, como se puede llamar, es muy largo. Puede justificar cualquier modificación del orden jurídico. Salus populi, suprema lex. Salvar el pueblo es la ley suprema. De modo que cualquiera sea el órgano más apto para resolver la crisis, él debe tener todos los medios idóneos. En segundo lugar, tal argumento produce efectos intensos. Justifica numerosas derogaciones al orden normal de las competencias, incluso conductas normalmente ilegales o inconstitucionales. En tercer lugar, ese argumento permite justificar de manera muy precisa o taxativa el tipo de alteración de los poderes que necesitan las circunstancias, lo que expresa el uso del control de proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas.
En cuarto lugar, la emergencia, y en último lugar, la emergencia o la necesidad aparece como una justificación poderosa y difícilmente criticable, porque puede afirmarse que una autoridad que justifica su acción con dicho argumento no solo puede actuar, sino que debe actuar. Tal es la teoría de la supervivencia del Estado. Pero a pesar de esas cuatro fuerzas, el argumento de la emergencia tiene unas limitaciones, tiene unas debilidades. 4. Primero, dicho argumento solo puede funcionar de manera temporaria. Conceptualmente, una emergencia o una excepción no puede durar o convertirse en la normalidad, conceptualmente. Si justifica mucho, solo lo hace para un periodo limitado, necesariamente conceptualmente limitado. De modo que no se puede abusar del argumento y, por ejemplo, invocarlo de manera repetida y habitual, como, según algunos autores, se hace en Francia. Después del estado de emergencia antiterrorista, hemos tenido el estado de emergencia para la salud pública. De modo que en los últimos años hemos vivido según las reglas de estados de emergencias continuales. Es algo problemático desde el punto de vista argumentativo. En segundo lugar, la emergencia aparece como una situación de excepción. Justifica tanto más las derogaciones al orden tradicional de las competencias, cuanto no se utiliza de manera cotidiana y constante, sino rara. Pierde su utilidad, pierde su fuerza el argumento si se utiliza demasiado frecuentemente. En tercer lugar, tal era la doctrina de Carl Schmitt, quien sostenía que la dictadura debe tener como fin hacerse superflua a sí misma. No puede durar, sino desaparecer cuando la situación normal está, gracias a los poderes excepcionales, restablecida. En cuarto y último lugar, la excepción o la emergencia, la alarma, aparece como una noción intrínsecamente finalizada. Algo no es urgente en sí mismo, sino en consideración de un fin. En derecho constitucional, ese fin es frecuentemente el restablecimiento del funcionamiento normal de los poderes públicos y el goce normal de los derechos fundamentales. Es decir, el restablecimiento de condiciones en las que los poderes de excepción no están necesarios. De nuevo, encontramos la lógica de una autoabolición en el uso de los poderes de emergencia. Dentro de, hay cuatro fuerzas, cuatro debilidades, pero debemos tener en cuenta que en el derecho hay un contexto de interacción estratégica de los actores jurídicos. Los unos toman decisiones, los otros controlan y controlando, toman otras decisiones. Y los primeros pueden criticar por su parte las decisiones de los que controlan, como si no entendieran lo que se hace cuando se está enfrentando con una situación de emergencia. De modo que dentro del contexto de interacción estratégica de los actores jurídicos, dentro de sus interacciones que se expresan en su argumentación jurídica, los límites del argumento para una institución que invoca la emergencia, la excepción o el alarma, es decir, frecuentemente los actores políticos, son al revés las fuerzas del argumento de la emergencia para los órganos que controlan a los primeros, en general, actores judiciales o otros actores políticos que pueden, por ejemplo, decidir de empezar un juicio político de los actores políticos que han actuado de manera abusando de la argumentación de la emergencia. Es decir que, para concluir, excepción y emergencia son términos que están bajo el control simultáneo de varios actores. Pueden utilizarse de varias maneras para limitar las libertades, para protegerlas, para aumentar los poderes públicos, para limitar los poderes
públicos. Es decir, que solo hay aquí algo muy normal. En fin, con la emergencia solamente tenemos una ilustración, pero hay muchas otras, una ilustración de las interacciones estratégicas y argumentativas que pueden existir entre actores jurídicos. Todos están incluidos en un juego de lenguaje especial con sus límites, con sus fuerzas, y es ahora ese tipo de lenguaje del que estamos todos testigos. Muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor So por su excelente participación y vamos a dar pase, profesor, al siguiente expositor para avanzar con la mesa y al final trataremos de tener una rueda de preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Gracias. De parte de la universidad, de la rectora, del decano de la Facultad de Derecho y del director de escuela, agradecemos su aceptación a participar en este congreso y asimismo pues hemos podido disfrutar de su excelente conferencia. Muy amable. Gracias. Muy bien. Ahora nos toca presentar al magíster William Oblitas. Él es docente de la Universidad Privada Antenor Orrego también, ha sido docente en la Universidad Federico Villarreal y en la Universidad San Martín. Tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, cuenta también con estudios de posgrado en la Universidad de Pisa, en Italia. Es actualmente también asesor del Congreso de la República. Y bueno, sin más, damos pase al doctor Oblitas para su participación. Adelante. Gracias. Gracias, Luis, muy gentil. Muy agradecido con tu presentación, querido amigo, y también obviamente muy gentil con la universidad que ha tenido a bien, como siempre, engalanando el derecho constitucional a nivel del país, realizando estos eventos ya desde hace buen tiempo. Universidad como la que tú mencionas, tengo hoy por hoy el honor justamente también de pertenecer. Bueno, ya con el saludo respectivo y el agradecimiento del caso, como también obviamente el agradecimiento a los oyentes, y teniendo en cuenta que es una mesa propositiva de debate, voy a indicar algunos puntos, sin dejar obviamente quizá de proponer algunos alcances personales sobre lo acontecido con los estados de emergencia y cómo se ha venido tratando a nivel regional, desde la Corte hasta cómo justamente en el Perú también ha recaído. Es cierto, de acuerdo a lo que indicaba el doctor Tosso también, que en Francia, tanto obviamente en Europa, se dan diversas similitudes sobre los tratamientos que se refieren a la suspensión o restricción de derechos humanos, pero siempre hay una cuota muy particular a nivel regional de la Convención, partiendo porque cuando en cualquier autoridad de nuestra Convención, ya sea obviamente por medio de la Comisión, ya sea por medio de la propia Corte, nosotros tenemos una suerte de mayor vinculatoriedad, como es esta figura denominada recientemente desde el año 2006 del control de convencionalidad. A diferencia que los pronunciamientos quizá de la Corte Europea están apremiados por lo que es el margen de apreciación, ¿no? Con esas particularidades o no, pero digamos que siempre hay una línea sobre la proporcionalidad y la razonabilidad de las medidas que se tienen que dictar en los estados de emergencia, a efectos obviamente de poder condicionar algunos derechos o digamos suspender alguno de sus efectos. Para ser más puntual, ingresamos justamente o describimos cómo la Convención Americana de Derechos Humanos ha referido sobre este fenómeno. Analizarlo desde el punto de vista ya sociológico, histórico o literario corresponderá a otro momento y otra oportunidad que de por sí no deja de ser absolutamente convocante. En eso invito, por ejemplo, a la audiencia que pueda leer el libro de
la peste de la peste, ¿no?, de Camus, o Ensayo sobre la ceguera. Creo que de la peste es mucho más directo. Y bueno, lo que nos hace ver con la peste es que innegablemente este fenómeno es absolutamente antiguo, siempre se ha dado, es cíclico, y por eso es que su regulación siempre y llanamente es coyuntural, es momentánea. En el Perú faltó que se regule mucho sobre el estado de emergencia, más en temas de sanidad. En pocas palabras, esto se había dado antiguamente en el Perú y en Latinoamérica también, bueno, a nivel mundial también, pero lo que existía justamente en el país, existía una suerte de ausencia de reglamentación sobre el tema sanitario, ¿no?, sobre el tema obviamente también de interrelación de poderes en esta clase de situaciones. Entonces, de una u otra forma, sigue cogiendo por sorpresa estos fenómenos a efectos de que se pueda regular adecuadamente, más aún hoy por hoy, en vista de los derechos humanos. Entonces, para mí, por ejemplo, yo voy sacando desde ahí a una conclusión, ¿verdad?, de que hemos sido muy espontáneos, ¿no?, de que la enfermedad o este tipo de fenómenos nos cogen nuevamente por sorpresa, y no se aprende de ello y se deja una legislación ya creada, formada, prescrita, preestablecida, para que pueda regular en un futuro, o mínimamente tener, digamos que, mejores condiciones para poder, obviamente, encapsular el fenómeno y tratarlo de mejor manera. Es por eso que esta enfermedad nos cogió, pues, con la asintonía entre los poderes para poder, obviamente, gestionar. Se paralizó la administración pública por un tiempo. De una u otra manera también la sanidad, aparte de que estaba en un estado catatónico, pues no se sabía qué reglamento seguir para tipos de estados de emergencia. En Salud y en el MINSA se siguieron normativas para otro tipo de situaciones, más no para un tipo de pandemia como tal. Y eso obviamente es, digamos, la moraleja de lo que nos está dejando ya de por sí el COVID como enfermedad, al menos en el país. Y yo diría que como región, porque al final muchos países de la región han sido mayormente afectados por una lógica natural. Esto no puede salir de un análisis sin comprender lo que es el sistema. De una u otra manera, una cosa es recibir el COVID en Europa, o quizá en el mismo Francia, o quizá en Alemania, o en Países Bajos, o en Inglaterra, y otra cosa es recibir el COVID en el Perú, ¿verdad? Entonces, aparte de la informalidad preexistente, hay una suerte también de no reconocimiento de derechos básicos ya preestablecidos, ya escritos, pero no materializados, que hacen más difícil todavía la recepción justamente de este enfermo, el tratamiento mínimamente de esta enfermedad, o el respaldo de los derechos con respecto justamente a esta enfermedad. Entonces, eso para mí justamente constituye también otra de las conclusiones a mencionar. Sin perjuicio de ello, comencé refiriendo sobre la convención, a diferencia obviamente quizá con ciertos matices, pero también con excepciones de lo que podría ser la Corte o la Comisión Europea. En la Corte Interamericana está regulada en el artículo 27. Yo había recogido parte de la literatura de Camus y parte obviamente de la literatura también de Saramago con Ensayo sobre la ceguera, para mencionar que estos fenómenos son así. O sea, de una otra forma son cíclicos, y eso no escapa a que se haya regulado, pero aún deficientemente en los países a los que afectó. Eso era lo que había dicho, pero aquí justamente a nivel regional, siendo inclusive un texto, la convención, digamos, muy resumido, muy sintético en sus dispositivos, sí hay un artículo que se aboca a ese fenómeno. O sea, sí se ha prescrito, sí se ha preestablecido. Y lo que nos menciona específicamente, de manera particular, es el artículo 27. Los que nos menciona el artículo 27 es cuando justamente haya guerra, peligro público u otra emergencia, menciona, que amenaza inminentemente la seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que limiten, ¿no?, de manera estricta las exigencias de la situación, suspendan obligaciones contraídas en virtud de la convención. Lo más importante está en el párrafo 2, que menciona, no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. O sea, esos derechos son absolutamente inviolables o intocables, que es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la prohibición de la esclavitud y servidumbre, de legalidad y retroactividad, de la conciencia y religión, de la familia, del nombre, del niño, a la nacionalidad, los derechos políticos y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Yo diría que ahí justamente, si es que, y creo que hasta cierto punto lo hubo, ¿verdad? Hubo una demanda ante la Corte Interamericana, porque el Perú estaba violentando muchos de estos dispositivos que la misma convención en su artículo 27 dice que deberían ser intocables.
que deberían ser inmarcesibles, esa palabra tan propia a veces del lado político de los años 30, ¿no? Inmarcesibles. Y eso justamente es en qué sentido lo estaba tocando. Bueno, particularmente en el Perú y en Latinoamérica, producto obviamente del hacinamiento que existe en sus centros penitenciarios, pues no había una protección de los derechos fundamentales básicos de las personas con respecto a las restricciones de su libertad. Otro de ellos es de que se dieron casos a nivel latinoamericano, y particularmente en el Perú, que había una suerte de desproporción en el ejercicio de la fuerza para que se cumplan las medidas de restricción. Otro de ellos es de que obviamente también la libertad de conciencia y la libertad de religión pues fueron de una otra forma también restringidas, condicionadas, ¿verdad? Entonces, todo ello, digamos que nos deja un mensaje, nos deja justamente una suerte de sugerencia futuro para poder reconocer que esos derechos no pueden ser maniobrados o trastocados. En el último indica, el Estado parte de uso de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en la presente convención por conducto de la Secretaría General de Organización de los Estados Americanos de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido. O sea, en pocas palabras, esto tenía un compromiso o teníamos un compromiso ante la Corte. La Corte como tal emite justamente una resolución el 9/4 del 2020 en la cual se establecen determinados puntos donde ella sugiere que al menos la región no lo estaba ejecutando como debería ser. Principalmente lo de los presos, principalmente las personas obviamente que también constituirían minorías sexuales, como se denomina, ¿no? Principalmente también los niños, ¿no? Principalmente también obviamente las mujeres, y dicta determinados dispositivos que después hicieron o calaron dentro de los estados. En el Perú, por ejemplo, caló para que se suspendan las prisiones preventivas o se reconviertan en otras medidas preventivas como tal, o medidas cautelares como tal. Sirvió para que de una otra forma los propios poderes del Estado tampoco hayan suspendido alguna de sus facultades, como la fiscalización propiamente del Congreso de la República, es el Ejecutivo. Sirvió para reactivar o repotenciar los pronunciamientos de entidades como la Defensoría del Pueblo. Entonces, de una u otra manera, el pronunciamiento de la Corte sí brindó un amparo, un respaldo, una protección. Para no explayarme tanto en detalles que eran necesarios sí tocarlos en aras de las conclusiones que voy esgrimiendo, pero no quiero también explayarme en temas que quizá lo van a tocar otros colegas. Lo que sí voy a precisar o resaltar como parte final es de que en nuestra Constitución hay un dispositivo sobre estados de emergencia y estados de sitio, sí lo hay, creo que es conocido por todos, ¿verdad? Es el artículo 137 de la Constitución, pero este dispositivo ha sido reglamentado, pues no ha sido reglamentado. Es uno de los pocos dispositivos de la Constitución política que no han sido desarrollados, ya sea por dejadez, inercia política, y hasta ahora, habiendo pasado cerca ya de 2 años con la enfermedad, ningún poder del Estado se atreve a reglamentar este dispositivo número 137. Más aún, siendo que el propio Tribunal Constitucional, en sentencias del año 2008 y 2014, indicó que debería reglamentarse. Entonces, ahí tenemos una enorme deuda para con el país, y esto justamente también acontece en muchos estados, cosa que es diferente a lo que sí sucede, por ejemplo, en el continente europeo, donde hay una suerte de reglamentación, particularmente en España, está reglamentado cómo debería aplicarse la utilización de esos estados de emergencia. El doctor Toussaint mencionaba de que cuando se utilizan de manera muy continua o muy abusiva estas figuras, innegablemente que pierden la eficacia y a su vez también le restan la importancia. Por desgracia, sí se viene utilizando aquí justamente de forma un poco beligerante, mayormente para declarar en estado de emergencia algunas localidades. Y eso también tendría, ¿y eso por qué se hace o por qué se ejecuta? Porque como no está reglamentado, hay una suerte de vacío del cual se sirve el político que está en el cargo coyunturalmente o el alto funcionario y lo manipula para diversas circunstancias con fines netamente propagandísticos, pero más no con fines de contenido lógico, hecho que también violenta o vulnera los derechos fundamentales, porque como bien lo decía el doctor que mencionaba,
innegablemente que esto es para condiciones estrictas, para condiciones rígidas, para condiciones especialísimas. Y bueno, muy aparte de eso, es que los decretos que se sacaron en la gestión del expresidente Martín Vizcarra confundían constantemente el término restringir con suspender derechos fundamentales, que si bien puede ser materia de un debate mucho más amplio, el tema era puntual. Cuando más bien debería hacerse era restringir, lo que él hacía era suspender completamente, y eso también conllevaba una suerte de pésima interpretación al momento de ejecutar estos decretos supremos. Entonces, para ya tener una respuesta sobre ello, o al menos una primera conclusión sobre el particular, particularmente, yo creo que lo que sí debe quedar como propuesta del Congreso, al menos en el país, y por qué no en la región, porque hay una ausencia sobre eso, es la regulación específica sobre el desarrollo constitucional de las normas constitucionales que regulan estos estados de emergencia. En el Perú, inclusive, se podría poner una demanda de inconstitucionalidad por omisión, que es una suerte de inconstitucionalidad negativa o pasiva que se le llama, ¿verdad? Porque sí existe esa obligación del Congreso de manera ya directa para que lo pueda materializar. Quizá la Comisión de Constitución directamente o quizá la Comisión de Salud, pero debería darse, debería existir. Y otro de ellos, quizá obviamente el Ejecutivo también plantear por medio de un decreto una iniciativa a efectos de que se concierte una mesa de diálogo en este objetivo y pueda emitirse un dispositivo que se regule. Es necesario, es prudencial, es lógico, y eso sería justamente una de las mejores respuestas que se tendría ante la pandemia. Porque si no, en otra oportunidad vamos a encontrarnos en la misma situación sorpresiva, en la misma situación de desorden e informalidad en la que nos encontramos. Y yo creo que si lo mezclamos en el ámbito como la Corte intervino, creo que fue muy prudente, muy oportuno su pronunciamiento, y creo que obviamente como nos servimos de lo que sí es necesario, creo yo, en la región, que es el control de convencionalidad, pues sí al menos se llegaron a materializar algunas de sus sugerencias y no se dio mayor afectación a derechos fundamentales. Eso sería en cuanto a mi primera intervención, querido doctor Luis, y siempre agradecido contigo y con la prestigiosa institución en la cual obviamente he tenido a bien invitarme y considerarme dentro de esta buenísima plana de docentes. Eso sería en cuanto a mi persona. Bien, agradecemos al doctor Oblitas por su disertación y ahora presentamos a nuestra siguiente expositora. Ella es Silvia Romboli. Silvia es licenciada en Derecho por la Universidad de Pisa, doctora cum laude en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, y asimismo ha realizado distintas investigaciones y ha sido profesora en diferentes universidades, como la Universidad de Sevilla, la Universidad Sorbona, uno de Francia, y es autora de distintos libros, publicaciones y artículos en relación a los temas y al tema en particular que va a desarrollar el día de hoy. Silvia, sin más, te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, y muchísimas gracias al profesor Luis Zavala Espino para darme la palabra y agradecerle muchísimo la invitación a participar en este congreso. Es para mí un honor y un placer estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Voy a compartir mi pantalla para presentarle un pequeño PowerPoint. Lo pueden ver, ¿verdad? No. Vale, perfecto. Muy bien. Al encontrarme en la mesa temática dedicada al estado de excepción y los derechos fundamentales, mi intervención quiere tener por objeto presentarles algunas pinceladas relativas a la relación que puede crearse entre la existencia o la aplicación de las normativas constitucionales en materia de estado de excepción, o su inexistencia o su falta deliberada de aplicación de un lado, y de otro, la protección de derechos fundamentales en situaciones de emergencia. Todo ello utilizando la experiencia europea como paradigma y como terreno de indagación.
En primer lugar, es oportuno precisar que cuando se habla de Europa, de entorno europeo y en particular de derechos fundamentales, hay que delimitar bien el objeto de indagación, dado que, como bien saben, existen dos importantes organizaciones supranacionales que operan en el entorno europeo y que sirven para clasificar los países que se encuentran en esa área geográfica: el Consejo de Europa y la Unión Europea. No todos los países que forman parte del Consejo de Europa y que están sujetos a la famosa jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos forman luego parte de la Unión Europea. Y en particular, las obligaciones jurídicas que derivan de pertenecer a la Unión Europea no tienen nada que ver con aquellas de los países que, sin embargo, pertenecen al Consejo de Europa y que suelen tener estos países características mucho más heterogéneas respecto de los países miembros de la Unión. Aunque también entre los países de la Unión encontramos diferencias muy significativas. Les comento esto porque quiero precisar que los países que iré mencionando a lo largo de mi intervención tienen en común pertenecer a la Unión Europea, en la que encontramos situaciones, se supone, como acabo de decir, relativamente más homogéneas desde el punto de vista jurídico constitucional, y que además pertenecen a una organización supranacional que suele tender a aplicar unas regulaciones comunes para enfrentarse a unos mismos fenómenos. Esta afirmación, sin embargo, se ha desmentido si se observa la actuación de los países europeos ante la pandemia mundial provocada por el COVID-19. Un elemento muy interesante que entonces será objeto de esta breve intervención, como les dije, relativa a este tema del estado de excepción y derechos fundamentales en Europa, tiene que ver con la presencia, en primer lugar, de una regulación constitucional clara para hacer frente a situaciones de crisis sanitarias graves, y en segundo lugar, a su concreta aplicación por parte de los distintos estados en ocasión de la pandemia mundial que empezó a finales de 2019, principios de 2020. Este elemento creo que es especialmente importante, es un elemento que analizaré utilizando también unos datos a los que he tenido acceso por colaborar en una publicación de uno de mis maestros, el profesor Paolo Passaglia. Creo que es un tema especialmente importante porque es evidente la conexión entre la presencia y el respeto de unas reglas claras y precisas relativas a los poderes que tienen que activarse y por consiguiente los límites a estos poderes y el respeto de los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos durante situaciones de crisis improvisas e inesperadas, como es el caso de una pandemia mundial. Por tanto, hay que empezar haciendo una distinción fundamental entre, de un lado, aquellos estados, aquellos sistemas en los que esté presente una regulación constitucional de la emergencia que pudo ser aplicada a la situación pandémica provocada por el COVID-19, de otro lado, aquellos en los que no se puede encontrar esta regulación a nivel constitucional, y en tercer lugar, otra distinción tiene que hacerse entre aquellos estados que, pese a estar presente en la Constitución una normativa en materia de estado de emergencia o de excepción, la misma no se ha aplicado por decisión deliberada de los poderes competentes. En este último caso, y en los supuestos en los que no se ha podido hallar una normativa constitucional propia para hacer frente a las emergencias de tipo sanitario, evidentemente los poderes públicos han tenido más margen de maniobra, han podido entonces moverse en unos márgenes más amplios de discrecionalidad que puede en algún caso haber provocado graves problemas para la protección de los derechos fundamentales. Por lo que concierne la presencia y la aplicación de estas disposiciones constitucionales en materia de estado de excepción o estado de emergencia, 13 de los 27 estados de la Unión Europea
sí que aplicaron medidas para contrarrestar la pandemia que estaban previstas en el texto constitucional de manera específica para combatir situaciones que podían entrar en uno de los estados de excepción o de emergencia. Muchos autores han afirmado que esta opción tiene la ventaja de limitar tendencialmente la actuación de los poderes públicos, los cuales no podrán ir más allá de lo que la Constitución les permite. Esto evidentemente puede declararse solo en teoría, dado que sería necesario comprobar si el dictado constitucional impone unos límites claros y efectivos al poder público. Puede darse la posibilidad de que las disposiciones constitucionales sean imprecisas y se presten a interpretaciones muy discrecionales por parte de los poderes públicos. Entonces sería necesario un análisis más detallado que no podré llevar a cabo, yo remito al trabajo del profesor Passaglia, un análisis más detallado de los diferentes ordenamientos en los que se aplicaron las disposiciones constitucionales sobre la emergencia para demostrar efectivamente estas circunstancias. Pero lo que quería subrayar es que incluso la presencia de unas disposiciones constitucionales precisas y suficientemente detalladas sobre los estados de emergencia no ha podido garantizar una aplicación absolutamente perfecta, digamos, del dictado constitucional. Piensen al caso español, que ya, como ha mencionado nuestro anfitrión, ya ha sido tratado ayer por el profesor Díaz Gregorio, en el que el gobierno español aplicó el artículo 116 de la Constitución que tenéis aquí en pantalla, eligiendo la tipología de estado de emergencia más correcta para hacer frente a la situación de la pandemia, según también lo que prevé la ley de desarrollo de ese artículo 116 de la Constitución, que es la Ley Orgánica 4 de 1981. Según esta ley, en su artículo 4, el estado de alarma, en efecto, puede ser declarado, entre otros casos, por crisis sanitaria, como epidemias, situaciones de contaminación grave, etc. Sin embargo, pese a aplicar correctamente, o por lo menos supuestamente correctamente, esta regulación, posteriormente el Tribunal Constitucional, muy de reciente, declaró que esta regulación era inconstitucional por vulnerar en su aplicación el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Siempre respecto a de países que han aplicado la regulación constitucional, tenéis aquí en pantalla algunos casos. Por ejemplo, Portugal y Rumanía reconocen la posibilidad de declarar el estado de emergencia para hacer frente a una pandemia. Estonia y República Checa también tienen regulaciones que pueden aplicarse en casos semejantes, hablándose de catástrofe o peligro. Otros países como Finlandia, Lituania, Luxemburgo han incluido el caso pandémico en graves amenazas a la nación, sistema constitucional, o sea, graves amenazas al sistema constitucional y a la paz del Estado, condiciones de urgencia de distinto tipo. Incluso encontramos previsiones a veces más genéricas, como por ejemplo, aquí tenéis el caso de Grecia, de Chipre, peor aún el caso de Bulgaria, donde una pluralidad de disposiciones constitucionales que conciernen a la declaración de la ley marcial, a la limitación de los derechos individuales en situaciones excepcionales y el estado de excepción, pero vinculado a la situación de conflicto, fueron aplicadas todas conjuntamente y de una forma bastante genérica como respuesta a la pandemia. En último lugar, merece la pena citar a Hungría, porque ahí la imprecisión probablemente fue aún más evidente, porque a pesar de la existencia de una regulación del estado de excepción en Constitución, el gobierno, de la misma forma que en el caso de la crisis migratoria, aplicó un artículo de la Constitución cuyos términos afirman que el Ejecutivo ejerce todos los poderes no conferidos a otros órganos. Y entonces, gracias a esta ambigua cláusula muy genérica,
se argumentó la legitimación para que el gobierno de Hungría pudiese declarar el estado de crisis nacional y coger en sus manos todos los poderes del Estado. Resulta evidente, entonces, como mencionaba hace unos minutos, que utilizar una regulación constitucional en los casos, por ejemplo, como Hungría o Bulgaria, donde hay disposiciones muy genéricas, no determina realmente una limitación significativa de la actuación de los poderes públicos. En algunos casos deja al país en una situación que sí que puede suponer la violación de los derechos fundamentales. Entre los países de la Unión Europea en los que está ausente una regulación o cualquier tipo de reconocimiento del estado de excepción y emergencia, encontramos solo algunos estados: Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Irlanda, Letonia y Suecia. Son pocos respecto del total. Y esto la ausencia, la falta de estas disposiciones específicas no significa que la Carta Constitucional no establezca ningún remedio a situaciones de emergencia, solo que en estos casos se tendrá que utilizar un remedio genérico, general, que es el clásico remedio del decreto ley, en el que la Constitución permite al Poder Ejecutivo aprobar actos con rango de ley que entonces derogan a la regulación que se aplica normalmente. En este contexto, algunos autores han afirmado que uno de los riesgos de estos sistemas jurídicos es que la falta de una normativa constitucional clara que proporcione unos límites y una respuesta a la situación de emergencia no permite encontrar límites a las posibles derogaciones respecto del régimen ordinario y que la ausencia de estos límites pueda provocar situaciones críticas para la protección, sobre todo de los derechos de los ciudadanos. En tercer y último lugar, hay que mencionar aquellos países en los que, pese a que sus constituciones incluyesen una regulación de uno o más estados de emergencia, los poderes públicos optaron por gestionar la crisis pandémica sin aplicar estas regulaciones y aprobando entonces normativas de rango subconstitucional. Esto ha provocado en algunos supuestos un ejercicio de los poderes por parte de los órganos públicos, podríamos decir poco ortodoxo, sino evidentemente fuera incluso de los límites que la Constitución suele permitir a los poderes públicos, con evidentes repercusiones negativas en la garantía de los derechos fundamentales. Dado que se trata de situaciones muy heterogéneas y que el tiempo no está a mi favor, quiero hacer el ejemplo quería hacer los dos ejemplos, pero haré solo uno, el de Polonia, porque es el ejemplo más preocupante. Y se ha definido preocupante, se ha definido por la doctrina una situación límite, dado que el gobierno decidió no utilizar esta disposición, estas previsiones constitucionales en materia de estado de excepción para gestionar la pandemia, según algunos, sobre todo según la oposición política, porque quiso llevar a cabo una especie de golpe de mano. El gobierno quiso de alguna forma aprovecharse de una situación para llevar a cabo las elecciones que se tenían que celebrar justo en el momento pandémico, en un contexto que se pudiera controlar mejor por parte de las fuerzas públicas que estaban en el poder en aquel momento. También quería mencionaros algo de Francia, pero tenemos al profesor Tussaud, que ya nos ha hablado del tema y nos puede mencionar algo más concretamente. Para concluir, entonces, quería expresar entre mis conclusiones que de todo este análisis lo que se puede, en mi opinión, deducir es que es realmente difícil llegar a poder determinar de una forma muy segura que durante una situación de crisis sanitaria como la que hemos vivido y seguimos viviendo en todo el mundo, haya una correspondencia exacta
entre una real y efectiva garantía y protección de los derechos fundamentales de un lado y de otro la predisposición, aplicación o no aplicación de una normativa constitucional clara y precisa. Digo esto porque la aplicación o la falta de aplicación de las previsiones constitucionales sobre la emergencia en realidad es el resultado de diversos elementos que tienen que ver con decisiones políticas que pueden tener razones y fundamentos muy diferentes, muy diversos, empezando, por ejemplo, en el caso francés, con la necesidad de limitar la excepcionalidad de la situación, o en el caso polaco, para dar un amplio margen de maniobra, un amplio poder al Ejecutivo. Y, sin embargo, pasamos también por casos como el caso español, en el que un Ejecutivo aplicó con bastante rigor, con bastante cuidado, una regulación clara y precisa presente en la Constitución española y en la Ley de Desarrollo, pero algunas de las decisiones relativas a la limitación de los derechos fundamentales fueron a posteriori consideradas igualmente poco garantistas e irrespetuosas de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Está claro que cuando un poder o unas facultades están bien delimitadas, bien reguladas en el texto constitucional, la extralimitación de los poderes públicos en el ejercicio de estas facultades será menor. Sin embargo, el análisis de la situación de los distintos países europeos deja de manifiesto que en la mayoría de los casos lo determinante en términos de protección de los derechos en tiempos de emergencia no tiene tanto que ver, o por lo menos no tiene solo que ver, con la forma a través de la cual los poderes públicos reaccionan al fenómeno en concreto, o sea, si se aplica o no un estado de excepción. Lo que de verdad nos permite averiguar si se han garantizado los derechos de los ciudadanos tiene que ver con el respeto de los principios básicos del Estado constitucional de derecho, sus límites, sus reglas fundamentales, que determinan la legitimidad o la oportunidad del tipo de reacción adoptada en el enfrentamiento a la pandemia. Yo me paro aquí, os agradezco mucho la atención y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Bien, agradecemos la disertación que nos ha podido brindar Silvia Romboli, y ahora vamos a presentar a nuestro siguiente expositor. Él es Franco Germana Inga. Es abogado por la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL, magíster en Ciencias en Estudios de Políticas por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Es doctorando en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recibió la beca Presidente de la República del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC. Fue director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE. Actualmente es docente a tiempo completo y coordinador general de la carrera de Derecho de USIL. Es autor de Emprendimiento bajo el sol ardiente, Relatos desde Kenia, libro publicado en 2019 por el Fondo Editorial de USIL, basado en su trabajo de campo para la tesis de maestría. Se especializa en Historia del Pensamiento Político y Derecho Constitucional. Franco, te dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Zavala, y en general muchas gracias a Lupao, que ha tenido cordialmente el detalle de invitarme a este interesante Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Bueno, en realidad, el día de hoy, digamos a manera de síntesis, brevemente, quería comentarles 4 cuestiones. Primero, un poco explorar cuál es la razón de ser del gobierno de crisis. Nosotros estamos hablando en esta mesa temática sobre los estados de excepción, pero digamos, generalmente en la doctrina se suele hacer referencia a este concepto como el gobierno de crisis, un gobierno en una etapa de anormalidad constitucional. Así que en la primera parte quisiera comentarles un poco acerca de cuál es la razón de eso, cuáles son los orígenes también incluso del gobierno de crisis. En segundo lugar, quisiera comentarles sobre
los riesgos inherentes al gobierno de crisis. En tercer lugar, cuál es en específico la regulación que da el Perú, la regulación constitucional y los detalles de esta, de cómo nosotros regulamos al gobierno de crisis, y finalmente comentar algunos problemas, algunas observaciones que se le pueden hacer a nuestro ordenamiento jurídico sobre este tema en particular, con algunas quizás propuestas de reforma. En primer lugar, respecto a la razón de ser del gobierno de crisis. Si nosotros tomamos como punto de referente doctrinario, por ejemplo, a Karl Lowenstein, ¿no? y su realidad sencilla clasificación de los sistemas políticos, ¿no? Clasificándolos en constitucionalismo y autocracia, partiendo de la premisa que el constitucionalismo en realidad lo que hace es utilizar la técnica de la distribución del poder y que los diferentes detentadores del poder se controlan entre ellos, y la autocracia todo lo contrario, la concentración del poder y la ausencia de control del mismo. En realidad, el gobierno de crisis en su esencia, ¿qué cosa es? Es que dentro de un Estado constitucional, de manera temporal y de manera extraordinaria, se sustituye, digamos, bajo el sistema constitucional, se sustituye la técnica de la distribución del poder por una transitoria de control del poder, en atención a alguna grave crisis. Dependerá de la regulación de cada constitución, puede hacer referencia a algún desastre natural, alguna guerra o peligro de guerra, o algún tipo de crisis de índole político o social en general. Asimismo, este gobierno de la crisis puede ser total. Por ejemplo, en el caso peruano, por efectos de la pandemia, hemos estado en un estado de emergencia a nivel nacional, costa, sierra y selva, norte, centro, sur, todo el territorio nacional. Pero también puede ser parcial, como de hecho ha pasado antes, en numerosas ocasiones también en el caso peruano. Por ejemplo, recordemos cuando Ollanta Humala en su gobierno declaró un estado de emergencia, específicamente en el Callao, y el argumento era para luchar contra la criminalidad. En este caso no estamos hablando de todo el territorio nacional, sino específicamente de una parte del territorio nacional. Entonces, como en realidad los vaivenes de la política y en realidad los imprevistos que pueden surgir, desastres, guerras, pandemias, etcétera, hacen que sea necesario que las constituciones se pongan en esta eventualidad y tengan una especie de as bajo la manga, para que sin suspender, sin anular, digamos, sin ignorar la Constitución, sino que dentro del marco constitucional se pueda generar una excepción que permita afrontar al Estado a estos problemas que a veces, en realidad, como nuestra propia Constitución lo dice, afectan gravemente a la vida de la nación. Ahora bien, los orígenes en sí de esta forma de gobierno no es que se remontan a cuestión de la Constitución del 93 en el Perú, o no se remontan a cientos años mirando otros países, sino que tienen su origen primigenio, incluso, se podría decir, en el constitucionalismo de la Edad Antigua. Tendríamos que tomar como ejemplo el caso romano, como primer, digamos, precursor de esta idea del gobierno de crisis. Y los romanos específicamente en la etapa republicana. Acordémonos que ellos tenían un poder ejecutivo bicéfalo, dos cabezas al mismo tiempo, los cónsules, ¿no? Y que cuando ante la eventualidad de una guerra civil o de una guerra externa, precisamente como sortear estos retos que a veces tienen los estados implica naturalmente una mayor concentración de poder, una mayor facultad de atribuciones en el detentador del poder ejecutivo típicamente, los romanos crearon un sistema de heteroinvestidura, es decir, los cónsules proponían con el feedback, con el consejo del Senado, ¿no?, a una persona para que asuma como dictador. Es decir, la dictadura que hoy en día tiene, digamos, naturalmente connotaciones negativas, al menos en sus inicios, tenía esta visión de que de manera extraordinaria, de manera temporal, porque duraba solo 6 meses, un dictador, es decir, ya un poder unitario, no un poder bicéfalo, un dictador que tenía que ser necesariamente diferente a los dos cónsules, es decir, ellos no se podían proponer a sí mismos, era el que iba a tener principalmente la función de aplacar la guerra civil, ganar la guerra, es decir, sortear el riesgo para la vida de la nación. Este es el origen primigenio de los gobiernos de crisis en esta etapa del constitucionalismo de la Edad Antigua. Ahora, no obstante, el hecho de que haya precisamente de manera temporal una concentración del poder en una persona
naturalmente nos lleva, y la experiencia, que es una especie de gran ensayo y error, la historia política y el derecho constitucional, nos lleva a la conclusión de que, teniendo en cuenta nuestra propia naturaleza imperfecta como seres humanos, como diría Lord Acton en algún momento, ¿no? El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Es decir, la Constitución tiene que tomar necesariamente las precauciones debidas para que este momento de anormalidad constitucional en realidad no se termine pervirtiendo y se trate de maquillar una situación que en realidad termine siendo un gobierno que vaya en contra de las instituciones y en contra de las libertades fundamentales de la población. Los romanos, que fueron los creadores de esta figura, en realidad la república de una u otra manera pereció bajo esta figura. No nos olvidemos que Julio César precisamente lo asesinaron en el Senado porque la dictadura, que era temporal, que duraba 6 meses, a la larga se terminó pervirtiendo y se convirtió en dictador vitalicio, una especie casi de rey sin nombre, sin ese título, ¿no? Entonces, fue un ejemplo de la Edad Antigua de cómo esta concentración de poderes fracasó. Luego, curiosamente, y es muy grato compartir mesa con él, el profesor Tussaud, también aquí presente, en un artículo publicado, él se hacía esta pregunta interesante. ¿Es acaso las emergencias el momento de la verdad del derecho? Porque una de dos opciones. O la emergencia hace que el derecho sucumba a la violencia, o la emergencia hace que el derecho a la larga pueda sortear este reto y pueda en realidad cumplir con su misión de traer normalidad, de traer seguridad, de traer armonía, sin suprimir, sin anular las libertades fundamentales de la población. Entonces, esta idea del gobierno de crisis trae riesgos inherentes, y específicamente en Latinoamérica, porque a veces se utilizan como atajos constitucionales para obtener una mayor concentración del poder y para ponerse al servicio del caudillo. Ahora bien, en específico el caso del Perú. En el Perú, nuestra Constitución de 1993, como ya lo dijo un colega hace un momento, el artículo 137 es el que regula lo que nosotros contemplamos como nuestra versión peruana del gobierno de crisis. Y específicamente nosotros tenemos dos supuestos. Tenemos el supuesto estado de emergencia, que es cuando hay una perturbación al orden público, a la paz, o por ejemplo, hay este término abstracto, ¿no?, de una grave riesgo para la vida de la nación. Y tenemos el estado de sitio, que es cuando hay una guerra civil, una guerra externa, o riesgo de guerra civil o riesgo de guerra externa, ¿no?, con diferentes regulaciones en cuanto al tiempo máximo de cada una de estas figuras, siendo la primera 60 y la segunda 45 días, teniendo en cuenta que es más grave. Esto no necesariamente es el estándar que utilizan todos los países. Si nosotros clasificáramos las diferentes formas de gobierno de crisis, se podrían clasificar en simples, si es que solamente tienen una causal o en todo caso una fórmula. En el caso de Estados Unidos, la Constitución señala que se puede suspender el habeas corpus en caso de rebelión o invasión, por ejemplo. Solamente, digamos, una fórmula, un supuesto. O compleja en el caso del Perú, dos supuestos, dos fórmulas diferentes, ¿no? Estado de emergencia y estado de sitio. Pero hay países que tienen, digamos, regulaciones más complejas que esto. Por ejemplo, en el caso de España, ¿no?, que tiene 3 supuestos. Porque hay una particularidad y que es interesante de todas maneras resaltar a manera de generar reflexión sobre la forma como lo hemos regulado en el Perú. Nosotros, en nuestro concepto de estado de emergencia, hemos subsumido 2 tipos de fenómenos que tienen una naturaleza diferente. Consideramos que el estado de emergencia es cuando hay, es cierto, una conmoción de índole político y social que puede afectar la vida de la nación, pero también hechos que pueden afectar la vida de la nación, pero que no tienen intervención humana, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, una pandemia, hechos derivados de los desastres naturales. No necesariamente ese es el caso en otros países. Por ejemplo, en España, la figura del estado de alarma es específicamente para los casos relacionados a los desastres naturales, ¿no? Y es porque en realidad responden a criterios diferentes. Por ejemplo, en una eventualidad de una conmoción de orden político y social, nuestra Constitución puede suspender o restringir determinados derechos. Libertad, seguridad personales, libertad de circulación, inviolabilidad del domicilio, ¿no? Pero la suspensión o restricción de estos derechos implica que el enfoque es represivo, es decir, disolver libertad de reunión también, ¿no? Es decir, disolver concentraciones de personas,
poder eventualmente incluso entrar a los domicilios de las personas, digamos, suspender algún tipo de libertad personal, pero eso implica en esencia un enfoque represivo. En cambio, los retos que se plantean para el Estado derivados en realidad de una catástrofe natural, como puede ser un terremoto o como actualmente es una pandemia, no se solucionan necesariamente utilizando un enfoque represivo de menos libertades, sino en realidad a veces un enfoque propositivo, ¿no? De facultades que debería tener bajo el ropaje, ya sea del estado de emergencia o en todo caso bajo una figura adicional que podríamos crear a manera equivalente al estado de alarma, con otro tipo de facultades para el presidente de la República durante ese periodo de tiempo. Entonces ya, digamos, para ir concluyendo con algunas observaciones que se pueden realizar sobre la regulación en sí de nuestro artículo 137, en primer lugar lo que les mencionaba, ¿no? Subsumimos dos fenómenos de naturaleza diferente en una sola causal, que es el estado de emergencia. Y también como en realidad ya se ha discutido por cierto sector de la doctrina, por ejemplo en el Perú incluso el profesor Abraham Siles es también de la misma idea. Otra de las observaciones críticas que se le pueden hacer al artículo 137 es que en realidad carece, como ya se ha mencionado también en esta mesa, con bastante precisión, es que carece de una regulación, es decir, carece de una ley de desarrollo constitucional. Y esto es algo, no es que carece simplemente porque nadie ha advertido que carezca de esta regulación o esta ley de desarrollo constitucional. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ya ha hecho esa exhortación hace ya bastantes años. El Tribunal Constitucional ya ha hecho esa exhortación hace bastantes años, ¿no? Porque se tiene que poner, de todas maneras, la Constitución no necesariamente tiene que definir todos y cada uno de los conceptos que utiliza. La Constitución no suele ser reglamentarista, pero para eso están las leyes de desarrollo constitucional, para que puedan darle más certeza a los supuestos en los cuales se puede utilizar, ¿no? Y también para darle mayor certeza a cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, colaborando con el orden interno en este periodo transitorio de anormalidad constitucional, ¿no? Esa es, por ejemplo, una tarea pendiente que tenemos aquí en el Perú. Asimismo, otra de las observaciones que se puede hacer, y con esto voy cerrando ya la participación también, es el sistema de autoinvestidura que tenemos aquí en el Perú, por ejemplo, para los estados de emergencia. Es decir, el presidente, si bien es cierto, el presidente no solamente a título personal, sino que tiene que tener el acuerdo del Consejo de Ministros, es el encargado de determinar que hay una crisis de índole político-social o en realidad una crisis que afecte la vida de la nación. Entonces, él lo propone y él lo declara, ¿no? Con acuerdo de su Consejo de Ministros, que a la larga es su Consejo de Ministros, en tanto son parte del Poder Ejecutivo. No necesariamente eso pasa en todas partes tampoco, ¿no? Puede haber también una especie de intervención del Congreso, ya sea a manera quizás no necesariamente a manera para la primera declaración, pero sí para las futuras prórrogas que puedan haber, o los futuros nuevos, en realidad, decretos supremos que vayan constantemente, digamos, prorrogando estos estados de emergencia, ¿no? A manera de control sano, natural, entre dos poderes del Estado. Porque si tomamos como gran ejemplo esto que nos ha pasado en estos últimos 2 años, a raíz de la pandemia, una situación, por ejemplo, de crisis, en este caso sanitaria, la peor de la historia de la República, en el caso del Perú, efectivamente ha hecho que nosotros tengamos un estado de emergencia prolongado y ha hecho que haya una afectación a nuestros derechos fundamentales, ya sea directa o indirectamente, por efecto del estado de emergencia. Obviamente, directamente, los derechos que pueden ser restringidos o suspendidos según el artículo 137 de la Constitución, pero también indirectamente, otros que no están necesariamente en el texto del artículo 137, pero que por una situación de facto de un estado de emergencia y con todos los protocolos sanitarios y las prohibiciones, también se ven afectados, y eso incluye derechos de primera como de segunda generación. Por ejemplo, iglesias cerradas, afectación a la libertad de culto, o incluso derechos de segunda generación como educación, escuelas cerradas, trabajo, salud, etc. Entonces, finalmente, a manera de tarea pendiente que deberíamos tener ya desde el punto de vista académico y legislativo en el Perú, sería bueno reflexionar más a profundidad lo siguiente. Determinar si es que es una buena idea
si es que es conveniente que sigamos manteniendo solamente estos dos supuestos, subsumiendo en uno solo el régimen derivado de las catástrofes naturales con de las catástrofes o problemas políticos en una sola causal, punto 1. Punto 2, si es que se debería mantener este sistema de autoinvestidura o se debería incluir cierto contrapeso del poder legislativo en manera de control político, al menos para las prórrogas. Y finalmente, creo yo, el imperativo, la necesidad imperativa en realidad de que se pueda precisar estos conceptos ciertamente abstractos que utiliza la Constitución a través de una ley de desarrollo constitucional, ¿no? Eso sería en cuanto a mi intervención. De nuevo, muchas gracias. Y estoy presto pues a la siguiente parte de la mesa. Bien, agradecemos a Franco por su participación y ahora solicitaría a todos los expositores puedan por favor activar sus cámaras para trasladarle algunas interrogantes que hemos ido recibiendo a lo largo de la jornada. La primera de ellas es la siguiente, ¿no? Se han ido dando en el transcurso de la pandemia algunas restricciones para efectos de convertir la vacunación en obligatoria. En algunos casos, en algunos países, como en el Perú, la vacunación obligatoria no ha sido regulada. Sin embargo, se han establecido restricciones que están convirtiendo a la vacunación en una obligatoriedad tácita. ¿Qué opinión tienen sobre esto los expositores? Cualquiera de ustedes, no sé, ¿quién desearía responder? De repente el profesor Tuzó. Hugo Blitas, no lo sé. ¿Quién de ustedes le gustaría responder? La interrogante. No tengo muchas cosas que decir a propósito de ese problema. Es un asunto muy importante. No pienso que, por el caso de Francia, al menos, que hubo una legislación especial o medidas especiales en cuanto a las migraciones. Hubo restricciones de la libertad de moverse para todas las personas y, por supuesto, para las personas que provienen de países, de otros países, pero no pienso que haya aparecido un tema especial en cuanto a la cuestión de las migraciones durante la pandemia. El relacionamiento era básicamente en términos de salud pública. Bien. ¿Oblitas? ¿Sí? Sí, bueno, particularmente, este es un tema que se viene debatiendo y es una muy buena pregunta, porque se viene debatiendo desde el inicio de la imposición de restricciones, ¿no? O sea, ¿hasta qué nivel tú condicionas la libertad del ciudadano? ¿Hasta qué nivel lo coartas? Si ese tipo de coerciones o coacciones que impones sobre su modus vivendi afectan directamente la libertad y si eso verdaderamente es proporcional. Han habido personas que lo han tratado desde el punto de vista jurídico y otras filosófico, ¿no? El profesor Gargarella, por ejemplo, criticaba mucho el estado de emergencia argentino y hacía gala, pues, de que no deberíamos ser tan flexibles al entregar nuestra libertad al Estado y asentir esa suerte de condiciones que se imponen. Muchos dirían, ¿no? Quizá estamos teorizando demasiado sobre algo que más bien es pragmático. Hay una suerte de miedo mundial y sobre eso justamente deberíamos protegernos todos. Mira, yo ingreso mucho más ahí quizá en el aspecto filosófico. Platón, por ejemplo, o sea, desde Grecia, indicaba sobre cómo se debe usar la libertad. Si la libertad es bien educada, y esto lo indica también Santiago Nino en su libro Ética y Derechos Humanos, cuando la libertad es bien educada, cuando hay civismo en la población, cuando es verdaderamente
se conoce verdaderamente los deberes sociales o públicos existentes, no se necesita un Estado militarizado que te tenga que decir vacúnate, sino obviamente no te deja utilizar tal servicio, sino que más bien el propio ciudadano tiene también un compromiso, un deber social per se, pero eso acontece cuando hay una suerte de desprendimiento cívico, ¿no? Cuando la sociedad misma ha formado una suerte también de compromiso social de esa persona para que la libertad, sin ánimos justamente de ser condicionada o coactada, sino que la libertad se tenga que enajenar también para un fin social. A mi punto de ver, eso sería el tema nuclear, inclusive con el tema de la excepción. Si estaría proporcionado o no en cuanto a que si no te vacunas no te dejo ingresar a un determinado ambiente, bueno, yo creo que también ahí el Tribunal Constitucional y hasta la Corte ya ha determinado parámetros, ¿no? Que es de que no se puede hablar de manera tan genérica, sino que eso es un tema muy casuístico. Yo diría que, por ejemplo, sería casuístico o se tendría que analizar casuísticamente si es que tú estás impidiendo que yo haga uso, ponte, de educarme o de acudir a una universidad o a una conferencia por el hecho de no ser vacunado. Por ejemplo, ahí tendríamos que ver el tema en particular de la proporcionalidad. A mí, hasta ese punto de vista, en ese momento, en ese espacio, yo diría de que obviamente no habría proporcionalidad alguna. Diferente sería a ir a un concierto o diferente sería un partido de fútbol. Yo creo que sería muy casuístico y de acuerdo a los derechos en conflicto se tendría que resolver, pero sin dejar de lado que el tema de la libertad tendría que analizarse, sí, de forma mucho más filosófica, creo yo, para que se pueda cotejar en qué medida a esa libertad más bien se le educa, se le forma y se construye esta suerte también de compromiso social en aras y en ejecución de esa propia libertad. Creo que me expandí mucho, pero ese será más o menos mi contenido, querido Luis. Gracias. Franco, adelante. Yo solamente a manera de complemento de lo que menciona William Oblitas, es lo siguiente, ¿no? Es decir, efectivamente, tendrá que ser, no puede ser a rajatabla, digamos, la misma regla, porque evidentemente hay situaciones particulares, diferentes, no es lo mismo, evidentemente, pues ir a un concierto a ir, digamos, a un colegio, sobre todo teniendo en cuenta el caso del Perú, que 2 años y los niños no han ido al colegio, por ejemplo, las instituciones educativas están cerradas. Entonces, tendrá que pasar cualquier tipo de limitación, tendrá que pasar por un estricto test de proporcionalidad, creo yo, que en el caso tal como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, bueno, hay que tomar en cuenta la idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Pues si es que incluso uno tuviera una lectura de la Constitución convencionalizada, ya la propia Corte Interamericana, que es el supremo intérprete, por así decirlo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a este test de proporcionalidad incluso le agrega, lo relaciona con la necesidad democrática, es decir, el test de proporcionalidad que realiza la Corte es incluso aún más estricto, ¿no? Porque lo relaciona que tiene que fundarse cualquier tipo de limitación en una necesidad social imperiosa, ¿no? Entonces, considero que en realidad tendría que ser caso a caso y ante la eventualidad de una norma general de esa materia, pues tendrán que ser los tribunales los que particularmente vayan interpretando cada caso, ¿no? Silvia. Es una pregunta que para nosotros en Europa es bastante muy, muy actual y en particular en mi caso yo vivo en España desde hace muchos años, pero soy como saben, de origen italiana y entonces quería hacer 2 comentarios. Uno que tiene que ver con presentarles la opción italiana, que ha sido criticada mucho y sigue siendo criticada mucho. No sé si han recibido informaciones de los telediarios, etcétera, pero en este tema Italia ha tomado una decisión muy, muy importante y también tenemos una decisión relativamente reciente sobre el tema de las vacunaciones obligatorias por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, estas 2 cosas. En primer lugar, Italia decidió no poner la obligatoriedad de la vacunación, pero sí poner unas limitaciones cada vez más importantes al acceso a determinados servicios a las personas que no están vacunadas. Entonces, por ejemplo, todo empezó efectivamente con el acceso a servicios menos, digamos que limitaban de alguna forma libertades, podemos decir, menores, como la libertad en ámbito de diversión, entonces el acceso a los restaurantes, el acceso a los cines, el acceso a este tipo de
de servicios, pero de ahí se amplió ese PAS, de hecho se llama prácticamente pasaporte COVID, el Green Pass lo llaman, del ámbito de la restauración y de la diversión pasó al ámbito educativo. O sea, ahora para acceder a las clases, tanto de la escuela, bueno, la escuela cuando los niños ya son un poquito más mayores, evidentemente los niños muy pequeños no tienen obligación de vacunarse, pero en la universidad, ahora para ir a la universidad, todos los usuarios, tanto los estudiantes como las personas, los profesores, el PAS, etcétera, etcétera, tienen que estar vacunados. Y ahora, desde el 15 de octubre, todos los ámbitos laborativos, todos, las personas que no están vacunadas ya no pueden trabajar. Y entonces se ha ido ampliando poquito a poco y el tema es, ampliándolo así, prácticamente es como una obligación a la vacunación. La alternativa para las personas que no se vacunan es hacer un test, una PCR, el test es a través de la nariz, una vez cada 2 días. Se pensó la posibilidad de que eso lo pagara la sanidad pública y el gobierno decidió que no, que tiene que ser un gasto personal. La persona que no se quiere vacunar, la vacuna sí que es evidentemente gratuita para todos, pero el test PCR no. Y bueno, hay muchas críticas, ha habido muchísimas manifestaciones de los no Green Pass porque consideran que limitan la libertad. Yo creo que en una situación como la situación de la pandemia mundial hay que llegar a algunos compromisos y efectivamente es verdad lo que hablaban los compañeros hace un momento relativo a la responsabilidad personal, el compromiso social, pero en Italia estábamos en una situación en la que este compromiso social no existía. La gente no se quería vacunar, no tenía fe en los contenidos de la vacuna, había un movimiento no-vax muy, muy potente y entonces el gobierno tuvo que actuar porque estábamos hablando todavía de porcentajes muy altos de personas que estaban muriendo y que se estaban enfermando, estaban provocando problemas al sistema sanitario. Entonces yo creo que cuando no hay ese compromiso social, cuando no hay esa responsabilidad personal, sí que el Estado tiene que actuar. Y a raíz de eso, comentarles que en abril hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró que sí es legítimo que un Estado imponga una obligación de vacunarse en determinados casos. Y entonces sí que incluso para el caso no era para el COVID, el caso era para las vacunaciones en ámbito educativo de los niños, el acceso de los niños no vacunados a los colegios. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que, de forma general, que sí los estados pueden en determinadas situaciones obligar a los usuarios en el acceso a los servicios a la vacunación. Y entonces esa es nuestras aportaciones, nuestra experiencia. Creo que el Tribunal Europeo, yo estoy de acuerdo con lo que afirmó el Tribunal Europeo. Muchas gracias. Bien. Los estados de excepción tomados por muchos países han virtualizado la educación, tanto universitaria como secundaria, primaria, y ha generado la obligatoriedad, en algunos casos, del uso de las cámaras para estas clases virtuales. La Corte de Costa Rica ha emitido una decisión, la Corte Constitucional de Costa Rica ha emitido una decisión en torno a que la obligatoriedad de las cámaras no vulnera el derecho a la intimidad de la persona que está mostrando su hogar, su intimidad familiar. Pregunta, ¿consideran ustedes que la obligatoriedad de las cámaras en el uso de clases virtuales vulnera el derecho a la intimidad? No sé quién quisiera. Profesor. Sí, tengo la experiencia de Sciences Po. Ese problema fue tomado en cuenta de manera muy seria porque había un
problema de protección de la intimidad, de protección también de las condiciones sociales en las que viven algunos de nuestros estudiantes. De modo que si se impongo la enseñanza a distancia con un ordenador, Sciences Po decidió prestar ordenadores a los estudiantes que no tenían ordenadores y decidió durante las clases no obligar a los estudiantes no imponerles que activaran su cámara, de modo que no se podía ver dentro de su habitación, no se podía ver sus condiciones de vida, si tenían un apartamento pobre o si no estaban en Francia, si estaban fuera o si estaban con hermanos, con hermanas, con su familia, de modo que tenían la posibilidad de elegir no mostrar su propio el lugar en el que se encontraban. Y fue la manera con la que hemos encontrado una forma de equilibrio entre la necesidad de enseñar, la necesidad que los estudiantes estén en las clases y nuestras actividades docentes y la preservación de su intimidad. Muchas gracias. Silvia, me parece que querías intervenir. Sí, no, da igual el orden, pero sí. Yo creo que, a ver, nosotros también en España hemos tenido ese problema. En menor medida creo que lo que comentaba ahora el profesor Chusseau, pero creo que hay también que diferenciar caso y caso. Es decir, hay momentos en los que nosotros, por ejemplo, hemos puesto como obligatoria la utilización de las cámaras, era el momento de los exámenes, porque también los exámenes se hacían a la distancia. Y evidentemente una evaluación, es más, nuestros alumnos tenían que poner dos cámaras, la cámara del ordenador y la cámara del móvil, porque efectivamente ahí había otro bien jurídico que ponderar, ¿no? Había otra necesidad, pero estoy de acuerdo con lo que ha afirmado el profesor Chusseau, que hay que encontrar la forma de ponderar en ese caso el derecho a la intimidad y el derecho de la persona también de no mostrar, ¿no? su hogar y sus condiciones de vida. Y entonces, por lo general, en las clases se puede, aunque no sea preferible, porque luego los alumnos, por lo menos en mi experiencia, los alumnos que no encienden las cámaras son alumnos que se distraen con mucha más facilidad, pero es mucho más importante tutelar, proteger su derecho a la intimidad que el hecho de que si están o no están atentos, esa es responsabilidad de ellos. Sin embargo, en el momento de los exámenes, sobre todo si son exámenes escritos, pero también orales, pero sobre todo los exámenes escritos, y creo que es necesario en ese caso sí limitar de alguna forma la libertad el derecho a la intimidad. Muchas gracias. Profesor Oblitas. Sí, en la línea del doctor Chusseau y la doctora Silvia, ¿no? En primer lugar, el doctor Ferrer MacGregor indicaba, ¿no? Texto sin contexto es puro pretexto, ¿no? Citando a Mix-and-Mas, y es muy cierto. ¿Por qué? Porque en una realidad, o sea, tendríamos que mirar bien el ámbito contextual, ¿no? Y ser una realidad en la cual los niños tienen acceso a la virtualidad de forma gratuita, amplia, directa, sin problemas tecnológicos, tienen acceso a una máquina, a una laptop, de forma también cercana, múltiple, y tienen obviamente también condiciones hasta de tiempo y hasta vitales de las cuales no puedan servirse después otros niños para quizá poder avergonzar o amenguar, pues esas condiciones quizás son ideales para poder imponer una suerte de mandato como este tipo, ¿no? Pero las condiciones, particularmente en el Perú, pues son absolutamente beligerantes, ¿no? O sea, niños que tienen que colgarse de la red subiéndose a un árbol para que por medio de su celular escuchen una clase y que encima tú le impongas la posibilidad de poder prender su cámara,
pues absolutamente dificultoso, ¿no? No solo por las condiciones ya de exigencia que le antepones al alumno, sino porque por medio de ello dificultas tú hasta tu propio trabajo, en atención a que una vez que se conecte en la cámara, por la posibilidad de datos muy escasos que existen, pues va a perder la conexión y tú vas a perder el contacto. Entonces, son condiciones materiales que sí se deben tomar en cuenta, ¿no? O sea, a mi punto de ver, sí deberían tomarse en cuenta. Ahora, y yo ya le explico muy aparte de este tema contextual que sí tiene que ver mucho con el derecho, porque innegablemente que sobre algo se tiene que resolver, pero yo sí le daría ahí un razonamiento jurídico, que es lo que siempre hacemos hacia los terceros y que creo que de una u otra manera también lo aplicamos como máxima del derecho civil, que al final es una regla, un principio muy madre, una norma madre, ¿no? Que es el principio de buena fe. O sea, yo no tengo por qué estar controlando al alumno como si él estuviera actuando de manera negativa, porque además hay otras vías para poder obviamente evidenciar que de una otra forma está descuidando la atención del trabajo perdón, del estudio, o de una otra manera está alterando la buena conducta en los exámenes, y yo creo que podrían darse inclusive otras formas de evaluación. El examen oral es tan clásico y creo que tan nutrido en estos casos para poder obviamente evidenciar si verdaderamente hay una enseñanza o se está produciendo un aprendizaje o no en el alumno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí jugaríamos mucho con la comprensión, con el entendimiento real. Sé que, por ejemplo, en las universidades donde vengo enseñando sí se antepone esto, y no está mal, creo yo, pero sí siempre va a haber excepciones, siempre va a haber alumnos que de manera muy particular, innegablemente que van a tener dificultades, ¿no? Entonces, en aras de eso, creo que ahí está el entendimiento de poder también proporcionar y razonar. Pero como regla general debería primar para mí este principio de la buena fe, ¿no? Del tercero. O sea, pensar que sí se está obrando de manera adecuada, salvo que obviamente se evidencien o hayan indicios de algunas irregularidades que también podrían ser subsanadas. Eso sería mi opinión en la mesa. Doctor Franco, adelante. Sí, bueno, a ver, en el caso de la universidad donde laboro, en la San Ignacio de Loyola, nosotros, en realidad esto, a veces, la nueva normalidad nos plantea estos retos que quizás en otra oportunidad no hubiéramos tenido la oportunidad de reflexionar sobre ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, para empezar, punto número 1, el hecho de que la educación sea digital significa que no necesariamente todos están teniendo sus clases en la capital del país, ¿no? Muchos de nuestros alumnos viven en el interior del país y en zonas donde no necesariamente hay una buena conexión de internet, aun cuando tú tengas la cámara apagada. Si a eso le sumas que hay una obligatoriedad de prender la cámara, prácticamente ahí se está ya afectando, creo yo, de una manera desproporcionada el derecho que tiene el alumno a educarse en una sesión síncrona de clases con su profesor y sus compañeros, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho más o menos para tratar de cerrar esta brecha digital es repartir chips, ¿no? O sea, un plan de datos para los alumnos con algunas dificultades, o para los profesores también, porque los profesores no necesariamente también han estado en zonas con una buena conexión de internet. Y respecto de si se prende o no se prenden las cámaras, al menos nosotros, precisamente para salvaguardar la intimidad de los alumnos, hemos optado por que no sea obligatorio, pero con la salvedad de que dependerá del profesor, en los casos de las evaluaciones, si es que requiere o no que sea con la cámara prendida. En ese caso sí se le da la libertad al profesor, en ejercicio de su libertad de cátedra, es decir, no es que sea obligatorio, pero depende del profesor y los alumnos lo saben de antemano, ¿no? Pero puntualmente para el caso de los exámenes, que claro está, digamos, al menos es, creo yo, una situación cualitativamente diferente a la de una simple clase, ¿no? Porque ya implica una evaluación y que, digamos, también hay que salvaguardar que el resultado sea, pues, el fidedigno, ¿no? Entonces, más o menos así es como lo hemos orientado en la práctica. Yo pienso que es una especie de balance entre salvaguardar la intimidad del alumno y, digamos, también salvaguardar la integridad del proceso académico, de las notas y el cuadro de mérito, ¿no? Bien, solamente para complementar un poco lo que... la pregunta fue interesante porque desarrolla el tema de esta sentencia de la Corte Constitucional de Costa Rica, pero lo interesante de esta decisión es que se argumenta en el hecho
de que las plataformas virtuales como Zoom, como Google Meet, por ejemplo, tienen ciertos fondos de pantalla que permiten salvaguardar la intimidad familiar, la intimidad del hogar. Y en base a esto es que la decisión de esta Corte fundamenta el hecho de que no se estaría vulnerando el derecho a la intimidad. Bueno, discutible, naturalmente, ¿no? Discutible, pero no deja de ser interesante esta decisión. Sin más, quiero agradecer la participación de todos ustedes. Ha sido un honor tenerlos en esta mesa y naturalmente esperemos que vuelva la presencialidad pronto y quizá el 2022 tenerlos a todos a los que son fuera del país, en Perú, y a quienes son de Lima, en Trujillo, naturalmente, ¿no? Para poder compartir. Gracias. Muchas gracias. Y damos por, gracias, Luis. Gracias, por finalizada la mesa. Muchas gracias. Franco, gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias, Franco. Gracias, Silvia. Profesor Tuzó. William. Gracias. Gracias, amigo. De aproximadamente 20 minutos y retornamos para la siguiente mesa temática. Muchas gracias.